En redes sociales surgen personas que les llamamos influencers, que son más que nada comunicadores o personas que toman mensajes de otras partes y los trasladan hacia nosotros. La mayor parte cuenta historias de su vida y demás, pero eso no quita la manipulación o convencimiento que tienen en las personas que observan su contenido. Por ejemplo, si una persona vende algún tratamiento o alguna medicina y lo vende así en la calle, es menos probable que venda a que si una persona muy conocida a la que siguen muchas personas y se sienten identificadas o se sienten del mismo grupo social en el que están ellos solo porque ven sus contenidos, es más probable que esta persona se sienta identificada y por ese motivo compre esta medicina o compre las cosas que esta persona ofrece. Es por eso que la comunicación de dos pasos es muy utilizada hoy en día. Sin embargo, ha sido así por mucho más tiempo desde que lleva creado este modelo. Por lo que observamos, podemos ver cómo las personas pueden influir en lo que sería una masa. Entonces, esta masa podría ser convencida o manipulada por esta única persona que toma el mensaje de algún otro lugar y lo redirige a su manera a estas personas. Hoy les voy a contar la historia de Jim Jones, un predicador que inició su pequeña iglesia en Indianápolis y terminó cometiendo uno de los suicidios colectivos más grandes vistos actualmente. Esta es la historia de Jonestown. Pero primero tendríamos que explicar un poquito de él. Él era una persona muy obsesiva que desde pequeño se crió en las calles y nunca entró a la escuela hasta que un padre lo encontró husmeando en la basura de la iglesia y lo invitó a pasar a la iglesia. Tomó un gusto muy obsesivo por la palabra de la Biblia y demás, entonces empezó a leer todos los libros relacionados con la Biblia y la Biblia en sí para aprender más sobre esto, y el padre le enseñó pues estrategias para hablar con las personas y demás. Y mientras tanto, mientras que él estaba en la iglesia, seguía cometiendo pues actos vandálicos de sus costumbres que ya tenía en la calle. Aún así, el padre pudo guiarlo por un buen camino y lo metió en la escuela. Una vez en la escuela, Jim Jones empezó a encontrar atractivo las ideas de Marx y del comunismo y empezó a obsesionarse con esta idea de que todas las cosas deberían ser de todos, todos somos iguales y todos deberíamos de tener las mismas cosas que los demás. Tiempo después dejaría inconclusa la escuela de medicina a un año de convertirse en doctor para dedicarse a evangelizar a las personas. Cuando comienza, él funda el Templo del Pueblo en Indianápolis, su ciudad natal, donde tenía muy pocas personas que lo seguían, pero la mayoría de estos eran de grupos afectados o minorías que se encontraban en la ciudad. Empezó con el comedor comunitario, donde los vagabundos venían, comían y él pues aprovechaba, les daba la palabra, les ayudaba y demás. Entonces empezó a conseguir adeptos por ese medio. También cuando empezaron las disputas las disputas raciales en todo el país de Estados Unidos en los 70s y 60s, él aprovechó y pues él sí peleaba contra el racismo y todas estas ideas que aislaban o denigraban a las personas de color. Entonces él los integraba a su iglesia y los apoyaba para que tuvieran una mejor vida. Consiguió más o menos unos de 500 a 1000 personas que lo seguían. No era un grupo tan grande, sin embargo lo suficientemente grande como para darse nota en la ciudad. Una vez pasado esto, se mudó a California junto con una gran parte de esas personas. Se mudaron a California, donde aquí sí fundaría la iglesia del Templo del Pueblo, que es una construcción grande en la cual pues daba misa, ayudaba y daba de comer a los pobres. Y muy importante, ahí fue donde comenzó a ayudar a los veteranos de guerra de Vietnam. También apoyaba pues a las comunidades que se les pueden decir hippies, que vivían en esa época mayormente en California y apoyaban las ideas de paz
y movimientos antiguerra. Entonces, él aprovechó estas cosas para dar la palabra acerca de eso y también pues metía su idea sobre el marxismo, cosa que pues lo estaba muy marcada en él o quedó muy arraigada en él cuando estudió sobre eso en la escuela. Entonces, además de dar la palabra de Dios, daba él un poco de contexto, un poco de educación acerca de las ideas marxistas y ponía la idea del comunismo como la mejor opción para las personas. Y él tenía una idea de voy a manejar mi iglesia de manera en que todo sea de todos y yo pueda ayudar a todos para que todos tengan lo mismo, sin discriminar a nadie por su color, ni por dónde vengan, ni por nada de eso. Que pues la mayoría de las personas que lo seguían pues eran personas de color, veteranos de Vietnam, que pues una vez regresaban de Vietnam, eran un poco excluidos por la sociedad porque se quedaban como un grupo con adicciones a la morfina, la mayoría, heridos, rezagados y demás. Él aprovechaba y metía a esta gente en su grupo. Una vez él en California se establece, llegó a los 1000 y tantos seguidores, ya estaba bien establecido, consiguió que le dieran un reconocimiento por la Iglesia Católica, por lo que ahora era la Iglesia Católica del Templo del Pueblo. Entonces esto hizo que vinieran muchas más personas a unirse a su culto y creciera aún más, llegando a los 1600 personas, casi 2000 personas. Cuando las personas dentro y fuera de la comunidad del Templo del Pueblo se empezaron a dar cuenta de injusticias que sucedían dentro de muchos optaron por estar saliendo y él, para no perder audiencia, presionó la extensión del Templo del Pueblo, comprando tierras en la Guayana Francesa, donde se encargaría de construir el pueblo que se llamaría Jonestown. Jonestown era su idea de mundo perfecto, su idea de ideas marxistas con ideas de religión y una sociedad perfecta, una utopía que él describía como el paraíso. Y una vez se dio cuenta de estas cosas, en el 76 terminó la construcción de este sitio. Empezó en el 71, en 1971, y terminó en el 76. Y ya una vez establecido este pueblo, empezó a hacer grabaciones, a promocionarlo más para que vinieran más personas a vivir en y llegaron a tener 1000 habitantes, de los cuales 1000, pues algunos se fueron. Debido a las injusticias que anteriormente se habían visto dentro del país en Estados Unidos, ya una vez ellos vivían en la Guayana, estuvieron establecidos ahí un año aproximadamente, donde familiares de las personas que aún vivían en Estados Unidos convencieron a un congresista de que algo raro pasaba en este pueblo porque no podían hablar con sus familiares, no tenían ninguna noticia de ellos, no llegaban cartas, no llegaban ningún tipo de comunicaciones hacia este pueblo. Fue este congresista a visitar Jonestown, que es el nombre que recibió este pueblo, en el que Jim Jones planteaba tener su pueblo perfecto. Una vez llega el congresista a Jonestown, empieza a ver a todo el pueblo, todas las personas que conviven de una manera muy sana, están todos divertidos y felices, y observa cómo los niños juegan y demás, hacen fiestas, y todo era muy feliz hasta que él se da cuenta de que le prohíben ciertas cosas. Él le están dando, digámoslo así, como una guía turística del pueblo y no lo dejan irse para ciertos lugares donde le dicen que era prohibido entrar para los visitantes. Entonces, en un cierto momento, él sale y va al baño, y cuando sale de este baño, se encuentra a 3 personas que le dicen: sácanos de aquí, por favor.
él se da cuenta de que, pues, ok, tal vez lo que me están planteando no es completamente cierto, lo que me están mostrando no es toda la verdad. Entonces se da cuenta de que sí hay algo que está afectando a los pobladores de ahí. Sin embargo, él no tenía ningún poder en este sitio porque no era Estados Unidos y podía él implementar políticas gubernamentales de las que sí era capaz en su estado, en California. Pasado ese día, él ya se iban a regresar en helicóptero para ir a un aeropuerto pequeño que se encuentra cerca de Georgetown, que es la capital de la Guayana Francesa. Al abordar el helicóptero, se van él junto con esas 3 personas y sus familias, y una de estas 3 personas era uno de los allegados de Jones. Es, digámoslo así, su segundo al mando. Y entonces, una vez ya despega el helicóptero, cuando llegan a la pista de despegue de los aviones, este seguidor de Jones, su mano derecha, su segundo al mando, saca una pistola, dispara, mata al congresista, hiere a otras 3 personas y lo alcanzan a reducir entre todas las demás personas que iban dentro del helicóptero. Eran en total 15 personas. Y entonces, cuando bajan del helicóptero, ven que viene un tractor con muchas más personas. Concretamente eran de 8 a 10 personas con armas de fuego y abren fuego contra ellos, los cuales dejaron 3 muertos más. En total dejaron 6 muertos y otros 4 heridos, los cuales también fueron trasladados en la avioneta. Claro que los muertos no fueron recuperados en ese momento, sino hasta después. Y los sobrevivientes viajaron otra vez a Estados Unidos y también informaron al ejército de la Guayana Francesa. Para el tiempo en que regresaron a Estados Unidos, en Jonestown estaba teniendo lugar la última misa que dejaría Jim Jones, en la cual él se le notaba nervioso, un poco despistado, incluso muy con la voz temblorosa, algo que pues para un gran orador como él, alguien que tiene la facilidad para hablar y convencer, era algo de extrañarse. Empieza a dar su misa normal y al último empieza a hablar de cómo venían por ellos los capitalistas, por sus ideas de la utopía perfecta que tenían allí misma construida. Entonces, él implantó en la gente sus ideas marxistas y sus ideas de que en algún momento los capitalistas vendrían por ellos, al igual que como Estados Unidos peleaba con Rusia por ser comunista, él sentía que iba a ser de la misma manera en que Estados Unidos los iba a perseguir a ellos por tener una ideología diferente. Él estaba convencido de que los rusos podrían ayudarlo, o los chinos, o Cuba podría ayudarlo. Y en ese momento se dio cuenta de que todo era idea suya. No tenía lazos en ninguno de estos países, no tenía ninguna otra manera de escapar de allí, y planteó 3 formas de escaparse de ese final. Uno era que todos salieran a la selva y empezaran a correr y cada quien se salvara como pudiera. Otra era que intentaran combatirlos y murieran luchando. Y la última era un suicidio colectivo, un suicidio revolucionario, lo llamaba él. So my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. But to me, death is not a fearful thing. It's living that's treacherous.
con la idea de que mejoraran o cambiaran su ideología también en Estados Unidos a través de las muertes que provocarían ellos. Sin embargo, tantos meses que la gente escuchaba día tras día las mismas palabras de él, la misma misa, la misma ideología implantada una y otra vez en sus cabezas, él decidió llevar a cabo el suicidio revolucionario, que él lo llamaba, para la cual solo una persona se intentó debatir este plan, la cual fue una señora que pues también lamentablemente murió en el suicidio. Not that I'm afraid to die. I don't By think no you are. means. I don't think you are. But I look at our babies and I think they deserve to live. I agree. You know? But also they deserve, what's more, they deserve peace. We all came here for peace. And have we had it? No. I tried to give it to you. I've laid down my life practically. I've practically died every day to give you peace. And you've still not had any peace. You look better than I've seen you in a long while. But I cannot separate myself from the pain of my people. And you can't either, Christine, if you stop to think about it. You can't separate yourself. We've walked too long together. I know that, but I still think as an individual, I have a right to... You do, and I'm listening. What I think, what I feel. And I think we all have a right to our own destiny as individuals. Right. And I think I have a right to choose mine, and everybody else has a right to choose theirs. Mm-hmm. You know? Today, that's what 20 people said today with their lives. I think I still have a right to my own opinion. Well, you regret that this very day if you don't die. You'll regret it if you don't die. You'll regret it. Mientras sonaba una alabanza de fondo, trajo una mezcla de barbitúricos, cianuro y tranquilizantes y saborizantes a los que puso en una bañera y tomaba un vaso y le daba a cada una de las personas. You have to move, and the people that are standing there in the aisle go stay in the radio room yard, but everybody get behind the table and back this way, okay? There's nothing to worry about. Everybody keep calm and try and keep your children calm. And the older children can help love the little children and reassure them. Children aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. Una vez las personas habían tomado esta bebida, se les daba la indicación de que salieran al patio, donde pues esperarían pues su final. Muchos pensaron que se trataba solo de un simulacro, porque él solía hacer simulacros de este tipo de cosas, donde nada más se les daba agua con saborizante. Él lo decía que era una prueba de lealtad hacia él y una prueba de lealtad hacia Dios. Lastimosamente, esta vez no fue un simulacro y terminaron muriendo más de 930 personas, de las cuales hay una foto muy famosa en la que está tomada desde la vía aérea y se ve el pabellón en el centro y un montón de cuerpos rodeando el pabellón. En total fueron 930 muertos y Jim Jones, el cual fue encontrado con un disparo en la cabeza. En este caso creo que es muy remarcable cómo la comunicación, la teoría de comunicación de dos pasos afecta este tipo de cuestiones, ya que él tomó la información del libro de Marx, libros de Marx, para darse la idea de crear esta organización. También de la Biblia, de la cual si no la hubiese leído o si no hubiese estudiado esta, no hubiese tenido el conocimiento suficiente como para crear su propia religión. La teoría de comunicación de dos pasos nos habla de cómo una persona toma un medio de comunicación, la transforma a sus ideas o agrega ideas propias a esta información y la entrega a su audiencia, dando así a explicar de su propia manera
o dando a entender el mismo punto de este medio a las demás personas de abajo, pero ya lleva una opinión propia. En este caso podemos ver cómo las ideas de la religión y las ideas marxistas afectaron a cómo Jim Jones las interpretó y lo que le llevó a cometer un suicidio colectivo, pues uno de los más grandes de la historia, porque 930 personas, un poquito más de 930 personas fueron el total de muertos que fueron encontrados